Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fiorella Ulloa Retana y me encuentro aquí con mi colega y profesor comunicador Rodrigo Muñoz para presentarles un nuevo episodio de este programa de entrevistas titulado Crónicas Online, detrás de las historias. ¿Cómo estás, Rodri? Fío, ¿cómo estás? Quisiéramos recordarles que Crónicas Online es una serie de ficción transmitida por 15 UCR y que se enmarca dentro de un proyecto de investigación del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, SICOM, en el cual estamos hoy en día. Exacto, nos interesa saber por qué estas personas están interesadas en investigar estos temas que siempre rondan en el triangulito de comunicación, democracia y ciudadanía, y el rol que la comunicación también juega en nuestras vidas. Por eso estamos hoy aquí con Mariel Carvajal, profesional en Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica, la cual también ha incursionado en investigación. ¿Cómo estás, Mariel? No, encantada de estar aquí. Más bien, muchísimas gracias por la invitación, tanto a Fío como a Rodri. Y bueno, Mariel, quisiera tal vez comenzar a preguntarte, ¿de qué trata la investigación que vos realizaste con Larisa Tristán Jiménez, también investigadora del SICOM? Tal vez si nos puedes dar como un pequeño resumen. Ok, bueno, a nivel general, totalmente el resumen, ¿verdad? Lo que hicimos era analizar la manera en que los candidatos, los 6 candidatos que tuvieron mayor intención de voto durante las elecciones presidenciales pasadas, la manera en que ellos hicieron su comunicación política en redes sociales hacia las personas jóvenes. Entonces, bueno, analizamos, ok, qué redes sociales usaban, cómo hablaban, y cuál era el contenido de lo que hacían y cómo estaban tratando de apelar a esta otra población votante. Eso a nivel de resumen, ¿verdad? Claro, súper interesante. Y tal vez la primera pregunta que nos surge, ¿verdad? Es como, ¿qué diferencia la comunicación política para jóvenes, digamos, que la comunicación política hacia otras poblaciones? Sí, claro. Bueno, de hecho, nuestro sujeto de estudio para esta investigación fueron las redes sociales, propiamente por eso mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, para los partidos políticos, las redes sociales es un medio más para hacer campaña, ¿verdad? Y para las personas jóvenes, bueno, todos sabemos que es como el medio, no solo para entretenimiento, sino también para informarse, ¿verdad? Y esto de hecho fue uno de los hallazgos que más adelante encontramos. Muy interesante, digamos, y tal vez vos nos podrías hablar un poco más de esa relación entre información y entretenimiento, digamos, cómo juega a la hora de las personas jóvenes de recibir comunicación por parte de las personas candidatas. Sí, claro, totalmente. Bueno, creo que el tema política, hay como un malentendido de que es algo de las personas adultas. Es algo que, bueno, sí, como jóvenes, ajá, pero ustedes van a entender más adelante. Cuando no, realmente los jóvenes somos sujetos políticos activos que estamos buscando información y realmente hay mucha actividad durante campaña política y es claro que las redes sociales, bueno, sirven mucho para informar, también para desinformar, que hay que tener obviamente mucho cuidado, pero obviamente es un medio más. También obviamente está entretenimiento, como cualquiera, ¿verdad? Que usa entretenimiento, los Reels, el Instagram, el TikTok, pero sí hay que entender que especialmente durante esta etapa política es un medio más y hay que tomarlo en cuenta. Ahora que hablas de esto sobre redes sociales, personas jóvenes, que somos sujetos políticos activos, pero que también tendemos a caer en el mito de que las redes sociales son únicamente para entretenimiento, ¿podrías hablarnos entonces en el contexto político que se sitúan todos estos factores a la hora de realizar la investigación? Sí, claro, totalmente. Yo creo que para realmente entender la investigación hay que tomar en cuenta 3 factores. El primero, que no mucha gente lo sabe, es que las personas jóvenes conformamos el 36% del total del padrón electoral. Lo segundo es que hemos visto en democracias de Occidente cada vez un aumento en que ya las personas no votan como por ese arraigo al partido, de me siento representada por este partido, por sus colores, por sus personas, porque este es el partido de mi familia. No, sino que cada vez más la gente vota por lo que llamamos factores de corto plazo. ¿Qué es eso? Bueno, este candidato dice que va a bajar el arroz, entonces voy a votar por él. O esta candidata dice que aquel es un corrupto, entonces no voto por él. Entonces cada vez más la gente se vota por esos temas. Y lo tercero que hay que tomar en cuenta es claro que el aumento del abstencionismo, ¿verdad? De las personas que no votan, sobre todo en las zonas costeras. Entonces creo que tomando en cuenta estos 3 factores es que adentro se encuentra la investigación. Claro, y escuchándote, digamos, tal vez cómo es en términos generales como la comunicación de las personas candidatas hacia personas jóvenes, o sea, me refiero cómo es el lenguaje, cómo es como el tipo de mensaje a nivel de discurso que se transmite. Claro, bueno, como había mencionado antes, nosotros analizamos la comunicación de los 6 candidatos que tuvieron mayor intención de voto, entonces no podemos generalizar, cada uno como que se comunica de manera distinta, pero a nivel general los hallazgos
resultaron en que las personas jóvenes interpretan mucho estos mensajes, que es, ok, el candidato no me está hablando para mí, persona joven, sino que me está hablando como si fuera mi papá o como si fuera un tío. Entonces está hablando como un adulto y de lo que piensan las personas jóvenes. Entonces caen a veces en generalizaciones o sí, es que los jóvenes ocupan esto, cuando realmente hay como una brecha, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue unos hallazgos súper interesantes, ¿verdad? Muy interesante, digamos. Y en términos de persona joven, entonces vos crees que sí hay como una brecha, digamos, entre lo que las personas candidatas ofrecen y lo que la población joven quiere o está buscando a nivel político. Sí y no. Creo que puede que esa brecha no exista, pero los partidos políticos ahorita no tienen una estrategia de comunicación lo suficientemente robusta para ser clara de que no hay una brecha. Entonces, bueno, cuando analizamos por una parte los programas de gobierno y cuáles propuestas tenían para personas jóvenes, y por otra parte, ok, cómo lo comunicaban a las personas jóvenes, ahí sí encontramos una gran brecha, porque habían personas con realmente programas de gobierno muy robustos, con propuestas muy sólidas a las personas jóvenes, y no lo estaban comunicando, no estaban usando todos los recursos que se ocupaban, ¿verdad? Sin embargo, habían otros que, bueno, en sus programas de gobierno no había nada explícito, ¿verdad? Y usaron los TikToks, los Reels. Entonces, claro, esto obviamente que a una persona joven que nada más está en redes sociales y tal vez no ve los programas de gobierno, puede pensar, wow, qué buenas propuestas, pero es claro que hay una brecha ahí realmente. Entonces, ¿vos crees, digamos, que también el uso de plataformas como TikTok, como las redes sociales en general, digamos, se convierte como una especie de placebo para no, digamos, para que las personas jóvenes no se den cuenta que tal vez no son parte de sus planes de gobierno, digamos, de los partidos? Creo que hay una parte que eso sí puede ser cierto, pero también de lo que encontramos al hacer grupos de discusión con personas jóvenes es que son muy críticos y que estas brechas las notan, las identifican y se dan cuenta y es algo que critican, inclusive como que estos candidatos me están diciendo que van a hacer todo esto, pero no me están diciendo cómo lo van a hacer. Entonces es algo que identifican, entonces puede ser efecto placebo para algunos jóvenes, pero no es cierto para todo el mundo. Súper bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a seguir hablando de personas jóvenes, de política, con la investigadora Mariel Carvajal. Hola, estamos de regreso en Crónicas Online, detrás de las historias, con Mariel Carvajal, que junto con Larisa Tristán investigó sobre la relación entre los partidos políticos en la campaña pasada y sus propuestas, además de cómo difundían esto a través de redes sociales a las personas jóvenes. Entonces, bueno, en el bloque pasado hablamos un poco sobre los hallazgos en rasgos generales, pero entrando más a fondo, a mí me gustaría preguntarte entonces, ¿qué fue realmente lo que encontraron con respecto a la manera en el fallo en que estos partidos políticos cometen a la hora de comunicar sus propuestas dirigidas a la gente joven? Que creo que también va muy relacionado a que, por más que sea un gran porcentaje del voto, el que esta población represente se subestima. ¿Por qué será que pasa eso? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que la respuesta a esto fue cuando le preguntamos a los jóvenes propiamente, como, ok, vean cómo se están comunicando estos candidatos, esto apela a ustedes, se sienten representados, votarían por alguien basado como en esta serie de publicaciones. Y bueno, la respuesta a nivel general es no. O sea, con la gran mayoría de las publicaciones, parte de esto era, bueno, lo que les mencionaba, como que el tono era como, bueno, de una persona mayor hablando, ¿verdad? Pero también era de que también se usaban otros recursos, como por ejemplo el uso de influencers, y tal vez de influencers que no tenían nada que ver. Era nada más como que esta persona tiene gran cantidad de seguidores, usémosla, pero más bien ellos lo veían, que es una lectura muy interesante de las personas jóvenes, como hasta poco profesional, ¿verdad? En el campo político, ¿verdad? Entonces, sí, es claro que no apeló a ellos, también porque, bueno, se usaban TikTok, se usaban Reels, y es como, ok, vamos a lograr esto, y entonces las personas jóvenes decían, ¿cómo? ¿Verdad? Inclusive esto en el programa de gobierno ni viene esto, ¿verdad? Entonces también ver esa brecha, al final lo que decían era como que esto se ve como promesas como exageradas, inclusive, ¿verdad? Entonces que eran como muy vacías, entonces que basado en eso, en todas estas comunicaciones, no era algo decisivo al voto. Claro, y anteriormente, Mariel, vos nos hablaste que ustedes analizaron los planes de gobierno de los partidos políticos. Entonces me gustaría preguntarte, digamos, cómo esos planes de gobierno trabajan la población joven y
si hay alguna característica que los distinga entre sí. Sí, claro. Bueno, de los 6 programas de gobierno que analizamos, encontramos que solamente 2, el del Partido Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio, retrataban, digamos, a las personas jóvenes como lo que llamamos sujetos activos, que ya voy a explicar de qué se trata, mientras que los otros 4, a la hora de hacer las propuestas, los retrataban como sujetos pasivos. ¿Qué entendemos por sujetos pasivos? De que estos otros 4 partidos ponían a la persona joven como aquí, estática, aquí yo esperando que me den vivienda, que me den educación, que me den habilidades tecnológicas, y no como realmente entes que tenemos aspiraciones, que tenemos gustos, que, ¿verdad? Que estamos en busca también de oportunidades. Entonces ese fue como un primer hallazgo súper interesante. Lo segundo fue que la mayoría de las propuestas eran alrededor de capacitar en habilidades tecnológicas y la educación técnica, menos el Partido Progreso Social Democrático, que no hizo estas propuestas, sino que lo que hizo fue que llamó a las personas aparatos inteligentes y listo. Entonces esa fue la propuesta. Pero el resto sí hablaban de estos 2 temas, pero los hablaban en el sentido de que, ok, esto es importante porque esto es lo que necesita, esto es lo que pide el mercado, ¿verdad? Mientras que solamente fue el Frente Amplio el que dijo, hey, suave, sí, ok, esto es lo que pide el mercado, pero también hay que tomar en cuenta los gustos de las personas jóvenes, cuáles son sus aspiraciones. Entonces, en sus propuestas unió a estos 2, inclusive tuvo una propuesta de la creación de un observatorio de la persona joven, pero los demás solo tomaban en cuenta, ok, esto es lo que necesita el mercado, entonces hay que empezar a capacitar a las personas. Y por último, solamente Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Frente Amplio hablaron del tema de la salud de las personas jóvenes. No solo la salud, pero también temas de sostenibilidad y protección al medio ambiente. Mientras que los otros 3 partidos políticos no tenían propuestas explícitas, sino que era como ahí en medio de manera indirecta. Entonces, sí. Y ahora que hablas de personas jóvenes, digamos, y lo que realmente quieren las personas jóvenes, a la hora de que ustedes llegaron a hablar con grupos de discusión conformados por esta población, y también en el proceso de analizar entonces las propuestas que tenían estos partidos políticos, ¿qué fue lo que encontraron? Sí, bueno, nosotros llevamos a cabo 2 grupos de discusión con personas jóvenes, uno con personas que residían del GAM y otro con personas de zona regional. En este caso fueron personas de San Carlos. Entonces esos fueron como los 2 perfiles, y la verdad, o sea, habían como diferencias, pero sí habían muchas cosas que estaban de acuerdo, ¿verdad? Entonces, parte de lo que ellos decían, porque nosotros también dijimos, ok, si ustedes fueran como un partido político haciendo campaña, ¿cómo le llegarían a las personas jóvenes? Y lo muy interesante que ellos mencionaron es que los cambios que ellos mencionaron que harían ni siquiera eran cambios a nivel de comunicación, sino a nivel de estructura de los partidos políticos. Esto que incluye que hayan más personas jóvenes en los partidos políticos. Es distinto una persona que tiene una realidad y que le habla a personas que tienen esa otra realidad a una persona de muchos años, con, ¿verdad?, otras experiencias, con sesgos, hablándole a las personas jóvenes y cómo le va a ayudar a las personas jóvenes. Entonces hablaban de esto. Y lo segundo, que también es súper interesante, es que ellos hablaron que a la hora de hacer campaña política para personas jóvenes, las redes sociales no bastaban. O sea, es como que muy útil, pero es un recurso más. Entonces ellos más bien invitaban a que los partidos tuvieran más presencialidad, que hubiera eventos, que hubieran grupos de discusión con personas jóvenes y después llevar eso a las redes sociales. Pero no solamente de, ok, sí, grabé el reel, lo publiqué, ok, aquí tengo a las personas jóvenes que van a votar por mí. Entonces, bueno, súper interesante. Muy interesante, digamos, y hablando de redes sociales, ¿verdad? Vos y Larisa, digamos, encuentran que hay una intención de los partidos, ¿verdad?, por comunicarse con los votantes jóvenes a través de plataformas digitales. ¿Cómo es la comunicación interactiva en este sentido? Es decir, a nivel de formato, a nivel de, no sé, de cómo apelan a las personas jóvenes. Ok, lo primero que encontramos es que a nivel general, el formato favorito fueron los videos. Los videos por encima de las imágenes y las imágenes también por encima de solamente el texto, ¿verdad? Y en esto encontramos que en lo que son las imágenes, en la gran mayoría de las imágenes, lo que predominaba era una foto del candidato. Lo cual, bueno, tiene sentido porque es campaña política y usted está tratando de posicionarse, ¿verdad? Y en los que no, era el candidato junto con otras personas jóvenes, ¿verdad? También algo que encontramos es de hecho que tanto Eli Feinsack como José María Figueres fueron los que más utilizaron los recursos de visuales, tanto de Facebook como de TikTok. Y también Eli Feinsack y José María Figueres
utilizaron lo que llamamos un influencer de proximidad, de que usaron a una persona joven para que sirviera como interlocutora entre la población y la persona candidata. Pero yo creo que el hallazgo más importante es que en ninguno de los casos realmente se habla de las propuestas y cómo se van a llevar a cabo, sino que toda la comunicación era muy superficial de vamos a lograr hacer esto. A unos inclusive no, como bueno, un grupo de discusión dijeron que lo que más recordaban de toda la campaña electoral fue el helicóptero, y bueno, ahí uno dice, bueno, aquí ¿cuál es la propuesta? ¿Verdad? Que esto no viene en el programa de gobierno, ¿verdad? Entonces inclusive había comunicación así, pero sí hubo como mucha criticidad en cómo lo van a hacer y que hubo una falta de eso, ¿verdad? Y digamos, si el helicóptero es lo más recordado, pero vos crees que funcionó, digamos, ¿qué decía la joven, las personas jóvenes, perdón? Bueno, nos mencionaron que sí sirvió en el sentido que él logró utilizar las redes sociales muy bien. Ajá. Y digamos, en este caso el TikTok muy bien, ¿verdad? Y que inclusive eso llamó la atención de muchas personas que tal vez no lo tenían en el radar y no lo conocían. Entonces por esa parte sí funcionó. Pero si ya después analizamos lo que decía su programa de gobierno con sus estrategias, de ahí también hubo una brecha. Entonces realmente hay que hablar de efectividad o no, ¿verdad? Es complicado. Bueno, vamos a hacer una pausa. Esto es Crónicas Online, detrás de las historias, y después de la pausa vamos a continuar hablando sobre política, voto joven y elecciones en Costa Rica. Nos vemos pronto. Ya estamos de vuelta con Mariel Carvajal en Crónicas Online, detrás de las historias. Estamos aquí conversando sobre cómo los partidos políticos en la campaña pasada comunicaron sus propuestas a las personas jóvenes a través de redes sociales y cómo estas fueron recibidas por dicho público. Entonces, a mí me gustaría preguntarte algo un poco más personal, que es para vos, ¿qué significa realmente ser una persona investigadora joven, investigando justo estos temas, ¿verdad? Que te atraviesan y también te representan, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue tal vez cómo recibiste esta investigación y también cómo la abarcaste desde tu posición, ¿verdad? Que es un poco más arraigada al tema y al objeto de estudio de la investigación. Claro, totalmente. Yo creo que es como realmente me sentí muy representada por la investigación y creo que al final me gustó mucho todo el proceso por dos temas. El primero, el ser persona joven, entonces realmente interactuar con otras personas jóvenes, y más por esto que les mencionaba antes, de que a veces la política es visto como algo de adultos, entonces ver esta otra perspectiva, porque yo sé que no es así, ¿verdad? Pero bueno, entonces ver esta otra perspectiva y confirmar que sí, realmente hay muchas personas jóvenes muy involucradas, y cuando la gente piensa en política piensa, ah, sí, ahí con el banderín y eso, pero no, hay muchas maneras de involucrarse y realmente porque al final yo creo que importar sobre la política es importar sobre la realidad del país, y que todos vemos manifestaciones de la política en nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces el poder tener este acercamiento para mí fue claro que un privilegio. Y lo segundo también es el tema de, como comunicadora, ver, analizar las estrategias de los candidatos también fue muy interesante, porque bueno, desde mi perspectiva obviamente estaba la metodología que usamos, pero yo en lo personal también decía como mira, qué interesante que hacen la manera en que comunican, ¿verdad? Y también pensar en toda la gente que hay detrás de estas estrategias en los partidos. Entonces creo que por estas dos realidades realmente hicieron como realmente una experiencia muy interesante y muy rica. Y digamos, escuchándote en este sentido, digamos, para vos, ¿por qué es importante estudiar este tema, digamos? Bueno, para mí lo personal es político y viceversa. Creo que todos los días vemos manifestaciones de la política en el sentido de ¿por qué subió el arroz? ¿Por qué hay tantas presas? ¿Verdad? Y entre otros temas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no estamos haciendo nada de medio ambiente? Y al final, si vemos las causas a la razón, mucho de esto está en el gobierno y sus instituciones, ¿verdad? Entonces yo creo que esto se guía mucho también a lo que es la teoría del cambio y cómo solucionar los problemas, que solucionando los problemas es buscando las causas, y creo que investigaciones como estas realmente dan luz con datos duros a cuáles son las causas para que al final de ahí podamos solucionar todos estos temas. Y también son temas que, si bien hay temas que nos afectan a todos como población, hay temas específicos que la juventud pasa, ¿verdad? Como ahorita, bueno, todo el tema de acceso a vivienda, ni qué decir de, hey, nos vamos a pensionar, o ya eso es como un barco que, ¿verdad?, que ya se fue, ¿verdad? Entonces creo que uno tiene que interesarle la política de cierto grado para realmente entender estas problemáticas y saber cómo solucionarlas.
Y digamos, en el programa de hoy, Mariel, hemos estado hablando, digamos, de insumos súper interesantes que la investigación tuya de Larisa han obtenido, pero también de brechas. Entonces yo quisiera preguntarte, digamos, como basado en lo que hablaron con las personas jóvenes, ¿cuál es la mejor manera, digamos, de comunicar estos resultados, digamos, de investigación? Porque yo creo que son muy pertinentes para las personas que en las próximas elecciones son jóvenes y van a votar. Claro. Bueno, yo diría que propiamente espacios como este y este tipo, digamos, de iniciativas y programas ayudan bastante, ¿verdad? Porque, bueno, realmente quién se está metiendo en un repositorio, en una biblioteca a buscar investigaciones. Entonces creo que este tipo de material audiovisual, ir a las redes sociales, que es donde están las personas jóvenes, y divulgar este tipo de información. Y como les mencionaba, creo que es muy importante tener estos datos y decir, vea, hay toda una metodología, hay toda una estrategia detrás de estos datos, y romper a veces tal vez un poco con la desinformación o todo esto de la posverdad. Entonces creo que este tipo de investigaciones sí se tienen que divulgar de una manera digerible, ¿verdad? A través de videos, infografías, encuestas, hacerlo de manera interactiva para que realmente las personas jóvenes, primero, llamar la atención de, hey, esto está interesante, y segundo, realmente que se palpen, ¿verdad? De estos datos. Y bueno, también creo que eso ayuda de que detrás de las investigaciones también haya gente joven, ¿verdad? También de este otro lado, porque creo que eso apoya a que al final todo sea como más digerible. Me gustaría, para ir finalizando, preguntarte también de qué maneras entonces descubrieron ustedes que se manifiestan las personas jóvenes que sí tienen un impacto en la política nacional costarricense, que usualmente tal vez son cosas que no se tomarían en cuenta, pero que siguen siendo manifestaciones de política activa. Sí, totalmente. Bueno, cuando habíamos conversado con ellos, muchos de ellos dijeron, sí, nos leímos los programas de gobierno, sí, vimos, ok, hay 25 candidaturas, y era como, ok, voy a investigar, sé quién es él, sé quién es, ¿verdad? Y también esto de, ok, en los temas que nos atraviesan, obviamente todos los temas son importantes hasta cierto grado, ¿verdad? Pero en los temas que nos atraviesan, tanto, bueno, que ya hemos hablado, ¿verdad? De medio ambiente, inclusive igualdad de género, ¿cuáles son las posturas de estos candidatos? Y yo creo que las personas jóvenes lo tienen muy claro, ¿verdad? Como, ok, este candidato puede ir hasta misa, ¿verdad? Pero sabemos realmente cómo es que lo respalda, sabemos con quién se relaciona. Entonces yo creo que las personas jóvenes al final no se les da crédito por la investigación que hacen y por la postura que tienen ante estos temas, ¿verdad? Entonces, y a veces es algo que vemos mucho en los debates, o que las personas candidatas dicen, ay, es que las personas jóvenes, ¿verdad? Tal y tal y tal, pero es que realmente sí hay mucha información, y información que se contrarresta, ¿verdad? Entonces como, ok, usted dijo esto, usted en el debate actuó de esta manera, y por esto y esto. Y a veces creo que ahí es donde está la brecha de que hay muchos candidatos políticos que dicen, ay, ¿por qué será que las personas jóvenes como que no les apelo? Pero es eso, porque hay mucha criticidad de su parte. Claro. Bueno, Mariel, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y por contarnos sobre la investigación que realizaste con Larisa Tristán en el Centro de Investigación en Comunicación de la UCR, y a Fío también por ser parte de la conversación. Muchísimas gracias a los dos, la conversa estuvo súper interesante. Entonces, a ustedes que están viendo esto, los invito a que si están interesados en esta gama de temas sobre ciudadanía, democracia y comunicación, y también sobre el rol de las personas jóvenes dentro de todo este aspecto de temas, vean las otras entrevistas del programa Crónicas Online, Detrás de las Historias.